una nueva etapa en el programa, en el desarrollo del curso, porque vamos a empezar a ver el procedimiento probatorio. Obviamente desde su faz más dinámica, porque ustedes todo lo teórico lo han visto con Rafael. Nosotros lo que vamos a ver es no solamente cómo se desenvuelve en la realidad, ¿no? Ya esta idea de que hay una suerte de abismo entre la práctica y el libro, ciertamente es así, no sé si es un abismo, pero hay alguna distancia entre lo que nosotros leemos y lo que efectivamente sucede, no solamente a nivel de prácticas o de costumbres del foro, sino también a nivel normativo. Vamos a ver que nosotros tenemos un código procesal que dice una cosa, como ley vigente, y después hay acuerdos y protocolos que se aplican de manera paralela. Entonces, fíjense que hasta cierto enjambre normativo también, que nosotros tenemos que considerar. Entonces, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de la etapa postulatoria, con la articulación de la demanda civil y la contestación por parte del demandado. Y les diría más, con la contestación del traslado de la contestación de demanda por parte del actor, tenemos configurada la traba de la litis. Eso es lo que se llama traba de la litis. Están las controversias planteadas y las pretensiones con su oposición también. De tal suerte que si hay hechos que son conducentes para resolver la litis y obviamente son controvertidos, el juez va a decidir abrir la causa a prueba. Ustedes ya saben lo que es la prueba, pero yo se lo voy a recordar, es lo único teórico que vamos a ver. Porque ¿qué va a pasar? Nosotros de acá hacia adelante vamos a hablar de prueba todo el tiempo. La prueba, la prueba, la prueba, la prueba. Bueno, ¿y qué es la prueba? Es un vocablo que tiene varias acepciones. Creo que esto ya lo hemos conversado incluso en este espacio. Yo puedo referirme a la prueba como el resultado de toda esa actividad probatoria. O puedo referirme a la prueba como lo evidente que es un documento. O sea, yo puedo decir, no, la declaración del testigo es la prueba de tal cosa. O puedo decir, esta escritura prueba que tal otra. Bueno, esas no son las acepciones de prueba que nosotros vamos a manejar en sentido técnico, técnico procesal. No, porque ahí estamos identificando la prueba con su resultado o la prueba en sí misma con un medio de prueba, como puede ser el documental. Eso está bárbaro para el lenguaje llano o para otras materias. Acá no. Cuando nosotros hablamos de prueba, estamos hablando de actividad procesal tendiente a generar en el juez o jueza el convencimiento, o sea, esa actividad tendiente a persuadir al juez, llevarlo al convencimiento de que un hecho existe o no existe. Eso es prueba. Cuando yo hablo de prueba me refiero a actividad tendiente a generar en el juez o jueza la convicción de la existencia o no de un hecho que es controvertido. Obviamente, como dice Couture, según los medios y los modos que están previstos en el ordenamiento procesal. Eso obvio, ¿no? Yo no puedo torturar a uno para que diga la verdad. No. Ese convencimiento se tiene que lograr a través de los medios y de los modos previstos en el código, como ustedes ya han visto en la teoría, ¿no? La legalidad de la prueba, y todos los otros principios procesales vinculados a la prueba, legalidad, comunidad, bilateralidad, etcétera. Eso es de la teoría y no lo vamos a volver a ver. Pero sí sepan que cuando hablamos de prueba lo hacemos en sentido técnico y estamos hablando de actividad procesal tendiente a generar en el juez la convicción acerca de la existencia o no de un hecho. Y eso según el procedimiento probatorio y a través de los medios y de los modos que prevé el Código Procesal Civil. Bien, hecha esa aclaración y volvemos un poco al comienzo. Nosotros estamos trabajando, chicos, con un verdadero enjambre normativo, porque tenemos dos sistemas de procedimiento probatorio conviviendo al mismo tiempo.
Seguramente esto lo han visto también con Rafael, pero nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos vigente un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación de hace ya varios años, 2016. Sí, no, a ver, sí, 2016, 2017, de la época de Garabano, a través del cual provincia y nación se comprometen a introducir la oralidad en el juicio civil. O sea, a convertir el proceso civil de un proceso escriturario a un proceso por audiencias. Eso es un convenio entre la Suprema Corte de la provincia y el Ministerio de Justicia de la Nación, que empieza como un plan piloto y después siguió como un verdadero programa. O sea, no piloto, como un programa de implementación de la oralidad civil. Un poco de contexto histórico. En esa época se presentaron varios proyectos de código nuevo, incluso nuestro titular participó del que más estado parlamentario tuvo, que incluía la oralidad y un montón de herramientas modernas sobre la base del código que ya tenemos, porque eso también fue otra polémica, si había que generar un código totalmente nuevo o bien modificar cosas que ya tenemos para hacerlo un poco más progresista, digamos. Esa es una polémica muy interesante, no la vamos a tener acá porque es más de la teoría, pero es algo para reflexionar, porque ustedes fíjense, para nosotros el código es una herramienta de trabajo. Está bien, uno puede pretender mucho vanguardismo, pero ¿tiene sentido a un profesional cambiarle la herramienta completamente una por otra? ¿Eso puede producir cosas positivas, negativas? ¿O es más realista modificar lo que ya hay? Bueno, es una pregunta retórica que yo se las dejo a ustedes para que lo piensen. O no, no sé. Pero digamos, eso es lo que siempre se debate a través de las reformas procesales. Un cambio de paradigma nuevo o la actualización del viejo para que dé algo más positivo. En aquel momento ese debate se dio, prevaleció la tesis de renovar lo que ya tenemos, entonces hubo un código procesal que si bien era nuevo, estaba construido sobre la base del vigente, con actualizaciones, modernizaciones e institutos nuevos. Lamentablemente, después el viento político, ustedes saben que va para el lado de siempre y ese tipo de cuestiones quedan atrás. Yo les digo la verdad, chicos, ya me cansé de que nunca fueron, de ir a jornadas de reformas que nunca se van a dar, un poquito cansado. No me quiero imaginar los profesores un poco más viejos, ¿no? Porque esto viene de hace décadas, siempre hay un código por salir. Y nunca sale porque pierde estado parlamentario, a los políticos no les interesa, la gente no come del proceso civil, así que es la prioridad número 25.000 en los reclamos populares, o sea que no garpa por ningún lado hacer este tipo de cosas. Y creo que eso es lo que un poco hace que este tipo de proyectos de ley muchas veces quedan en el camino, lo cual para mí eso es muy negativo, muy, muy negativo. La gente no tiene, ni la gente ni los políticos tienen una cabal comprensión de lo importante que es para la paz social un proceso civil ágil, eficaz, eficiente, breve, con mecanismos de impugnación más simples. Claro, qué sé yo, hay una visión muy corta a veces en la política cotidiana. Esto no es novedoso, ustedes ya lo saben. Pero bueno, creo que ese es el fundamento de por qué muchos proyectos de ley muy interesantes han quedado en el camino. Y apenas son parches que están dando vueltas. Hace poco salió una reforma al Código Procesal en materia de alimentos, en materia de notificaciones en alimentos. A ver, está bueno, qué sé yo, se moderniza y las intenciones son buenas. Ahora, la política y la academia están de espaldas. Están de espaldas. A ver, los profesores que estamos en esta cátedra, todos somos miembros de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Si la legislatura bonaerense consultó a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, si lo hizo, yo no lo sé y creo que no. No tengo noticia. Me jugaría que no lo hizo. En lo personal estoy bastante metido en lo que hace la asociación. Y que yo sepa, eso no pasó. Ahora, yo les hago esta pregunta, chicos. Imagínense que, no sé, vamos a introducir una reforma en un protocolo hospitalario que tiene que ver con el trasplante de corazones.
y la Asociación Argentina de Médicos Cardiólogos no la vio pasar, siguió de largo. Es raro, es raro. Yo no sé, mínimamente, una minuta, algo. Bueno, no. Alguien presentó un proyecto de ley, que no sé ni quién corno es, lo votaron y salió. Yo, a ver, tampoco lo tomen, chicos, como que yo estoy haciendo una suerte de defensa de la casta de los procesalistas, que bueno, tenemos que opinar de todo. No, al revés, nosotros estamos estudiando todas estas cosas hace décadas y creo que tenemos cosas para aportar. Obviamente que después la política y el poder legislativo, bueno, son los representantes del pueblo. Van a tomar o dejar lo que estimen pertinente. Ni siquiera una minuta, nada. Que en otras ocasiones sí ha pasado. Yo me acuerdo de haber sido citado al Ministerio de Justicia a opinar del proyecto que no fue. Fuimos con otro colega de jóvenes procesalistas, él por penal y yo por civil. Había una agenda con citas de varios profesores, o sea, no es que me citaron a mí, que soy en 4 de copa. No, se citaron a varios profesores, por los jóvenes, me tocó ir a mí y a otro muchacho que iba por penal. Y tomando un cafecito con la gente, con los funcionarios del Ministerio de Justicia, le comentamos lo que nosotros veíamos de positivo y lo que se podía mejorar. En esta ocasión no pasó nada, no sé, no me... Bueno, a mí si fuera legislador me gustaría escuchar lo que tienen para decir algunos profesores. No, no sé, no digo yo, alguno que ande por ahí, qué sé yo, qué opine. Bueno, esa reforma, por ejemplo, salió, celebro, porque bueno, parece que está buena. No sé quién la escribió, pero si consultaron a la Asociación de Derecho Procesal, la verdad que no lo sé, creo que no, me parece que no. Y hubiera habido bastantes cosas para decir positivas. En definitiva, ¿qué es lo que quiero transmitir con toda esta larga introducción? A veces el camino de la política va por otro lado, que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, en lo que tiene que ver con la modernización de procedimientos. Chicos, nosotros tenemos un código procesal civil previo a la reforma de la ley 17711. O sea, toman dimensión de lo que les estoy diciendo, ¿no? Es de 1967. Nosotros tenemos normas que hacen referencia a la incapacidad de la mujer casada. Yo les juro que les cuento esto y me da cierto pudor decirlo. O sea, más vale que no es culpa mía, ¿no? Pero me da vergüenza decirlo. Si ustedes se fijan las normas sobre el beneficio para litigar sin gastos, habla del que tiene que defender un derecho propio o de la mujer casada. O sea, no puedo creer. Nosotros no podemos hacer de cuenta que eso no está. Porque claro, ¿qué te dicen? No, nosotros tenemos que hacer de cuenta que eso no está escrito. Eso es ley vigente. Más vale que está en desuetudo, porque la norma civil cambió y bueno, obviamente se modificó la Constitución Nacional, hay tratados. ¿Cómo va a tener normas que hablan de la incapacidad de la mujer casada? Les juro, han pasado muchos años, no me entra en la cabeza, no me puedo acostumbrar a eso. Bueno, que no nos pasa a nosotros tampoco. Entonces, yo les comento esto porque los legisladores del mañana probablemente sean ustedes. Y si les toca ocupar una banca, bueno, mínimamente, qué sé yo, convoquen una audiencia pública, manden una minuta, algo, que demuestre cierto interés. Bien, y volvamos a lo nuestro. Ese proyecto no salió, se cayó, perdió estado parlamentario, quedó en la nada. Seguimos teniendo el mismo Código Procesal Civil y Comercial desde siempre. Y en paralelo tenemos las normas que la Suprema Corte de la provincia ha tenido que ir promulgando para poder cumplir con ese acuerdo que tiene con el gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos hoy, al día de la fecha, vigente el Código Procesal Civil y Comercial y en paralelo un protocolo sobre gestión de la prueba en procesos por audiencias. Y ese es el que se aplica si les toca a un juez adherido al plan de oralidad. Bien, entonces todo este no tan breve discurso, ¿en qué se traduce en términos prácticos? Cuando a ustedes les toque litigar, chicos, van a tener que ver si el juez que a ustedes les tocó está adherido al plan de oralidad, que es voluntario para los jueces, o no lo está. Repito, en virtud de ese convenio, se invita a jueces y juezas a aplicar la oralidad en materia civil. Es voluntario, o sea, los jueces adhieren porque quieren, por vocación.
porque comparten ese paradigma más moderno. Es totalmente voluntario. Ahora, si el juez o jueza está adherido al plan de oralidad, deja de lado las normas del Código Procesal Civil y aplica el protocolo de gestión de la prueba en procesos por audiencias. Nuestra cátedra, chicos y chicas, es de vanguardia en este tema. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ese protocolo está construido en gran medida sobre un trabajo del doctor Soto, cuando era juez de primera instancia, profesor de nuestra cátedra y hoy miembro de la Cámara de Apelaciones Segunda, donde él lo empezó a implementar de manera oficiosa a partir de algunas normas del Código Procesal, y sobre la base de su experiencia construyó todo un banco de buenas prácticas en audiencias y en proceso civil oral. Bueno, y después todo eso, más obviamente la elaboración jurisprudencial y doctrinaria que siguió, fue tomado como base para construir el protocolo de gestión de la prueba en los procesos por audiencia. O sea que este tema para nuestra cátedra es súper importante. No solamente por los trabajos de Soto, sino porque Agustín fue autor del proyecto que iba a implementar eso de manera legal, y por todo el trabajo que hizo la cátedra en aquel momento por la implementación de la oralidad civil. Con esto les doy también un poco de contexto del rol protagónico que han tenido los profesores de nuestra cátedra en aquella implementación de la gestión de la prueba en los procesos por audiencias. Bien, entonces, ustedes en el material tienen el protocolo de gestión de la prueba. Y también está el trabajo de Soto. Yo le dejé los dos para que ustedes hagan ejercicio comparativo y van a decir, ah, mirá, esto es más o menos lo mismo que dice acá. Sí, claro que sí, porque es lo que después tomó la Corte para transformarlo en una norma. Insisto, chicos, este no es un espacio, o quizás sí lo es, pero tenemos poco tiempo, para debatir si lo que hace la Corte está bien o mal, porque ustedes me podrán decir, no, pero Guille, ¿cómo puede ser? O sea, vos me estás queriendo decir que hay jueces que no aplican el Código Procesal Civil y aplican una acordada de la Corte. Sí, les estoy queriendo decir eso. Si está bien o está mal, yo no lo sé. Me parece que está bien, no sé. No, digamos, no tengo una opinión, o sea, sí tengo una opinión, pero no la tengo construida como para decirle está bien por esto, por esto y por esto. Creo que la Corte, como órgano no solamente dirimente, sino como una función política, que es la de conducir al Poder Judicial, tiene que construir normas cuando no la hay. Y en ese sendero es que ha sacado la acordada 4013, la 3975, el registro, bueno, el registro de domicilio tiene base legal. Este protocolo sobre gestión de la prueba, haciendo hincapié en normas del Código Procesal, pero construyendo normas donde no la hay. Si me preguntan a mí, creo que eso está correcto. No hay una invasión de facultades propias de otro poder. Entonces, van a tener que ver qué tipo de juzgados están enfrentando. Se van a dar cuenta rápido, ¿no? Porque eso en el primer despacho ya el juez se los dice. Ustedes presentan la demanda, el primer despacho va a decir que este órgano judicial ha adherido al plan de oralidad en la justicia civil, entonces este proceso va a tramitar sobre la vía de las reglas del sumario, con audiencia preliminar, audiencia de vista de la causa, o sea, se los van a avisar, no es que ustedes van a tener que ir a golpear, hola, ¿este juez es de oralidad o no? No, eso se los van a comunicar en el primer despacho, o sea, en la primera resolución judicial, eso ya está advertido. Ahora, ustedes, ¿cuál es la consecuencia práctica de que esto pase de largo? O sea, van a ir a una audiencia preliminar, no van a saber ni lo que es, van a sacar el código procesal y resulta que se aplicaba otra norma. Bueno, esto es lo que queremos evitar. O sea, desde el día de hoy ustedes tienen que saber que hay dos tipos de juzgados, los que aplican el procedimiento civil clásico, eminentemente escriturario y del código vigente, y jueces adheridos voluntariamente al plan de oralidad que aplican el protocolo de gestión de la prueba en procesos por audiencias. Un pequeño comentario respecto de la oralidad. También es algo que se viene trabajando hace décadas. Y yo le digo más. Fíjense que nuestro código vigente trae un proceso por audiencias, que es el de familia. Si ustedes van al capítulo de proceso de familia, van a encontrar
la audiencia preliminar, la audiencia de vista de la causa. Van a encontrar para qué sirve cada una. Entonces, fíjense que no es algo novedoso, alguien que dije, ah, mirá, podemos hacer esto y hablamos de una suerte de revelación que vino del cielo. No, esto hace décadas que se está trabajando. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que no había datos. Entonces, en los pocos años que estuvo vigente la oralidad civil, rápidamente fue lo que se dijo fue que eso no era la costumbre local, que la oralidad en realidad no servía, porque atrasaba, en vez de adelantar los procesos, los atrasaba, y que los abogados no estaban contentos con eso, y las partes tampoco. Entonces, en esa puja prevaleció lo escriturario. Hoy, en los juicios civiles, en virtud de este plan, se realizan encuestas de satisfacción, se hacen mediciones sobre la calidad del proceso, sobre los tiempos, sobre si se acorta o si no se acorta, sobre la calidad de las decisiones. Entonces, chicos, la verdad, sin ponerme la camiseta de la oralidad, la verdad es que los procesos por audiencias demuestran ser más rápidos, demuestran ser, tener un alto grado de satisfacción, no solamente de las partes, sino de los operadores del sistema, y además denotan respuestas más justas también, porque como son más rápidas, eso redunda en la justicia del caso. Por un montón de cuestiones que vamos a ir viendo en estas sucesivas clases, ¿no? Las audiencias participa el juez, bajo pena de nulidad, las audiencias se videograban, eso sube la calidad de todo el mundo. Porque imagínense, así como yo estoy acá, me grabo, lo publico en YouTube, yo no puedo venir acá a decir cualquier banana, porque lo ve todo el mundo. Con ustedes va a pasar algo similar. Van a un juicio por audiencias. Yo no puedo ir a decir cualquier cosa, porque eso queda grabado. Y les va a pasar cuando hagan el seguimiento de causa que van a ver enlaces con videos de audiencias. Van a ver qué dijeron los abogados, van a ver qué dijo el juez, qué dijeron las partes. Bueno, podés ir ahí a hacer un papelón, porque uno por escrito dice cualquier cosa. El tema es cuando vos estás parado hablando, hay público y encima te graban. Y para colmo está el juez escuchándote. Entonces eso sube la calidad de todo, de las decisiones, del rol de abogado y abogada. Es un auténtico cambio de paradigma, chicos. Es un auténtico cambio de paradigma. Yo ahora no me voy a explayar demasiado en eso, hay mucho para decir. Fortalece el sistema republicano, democratiza los procesos, da respuestas más eficientes. Es un proceso más apegado a la Constitución. Piensen en esto. Nuestra Constitución está inspirada en la Constitución norteamericana, que habla del famoso derecho de los ciudadanos a su día en la Corte, que es el derecho a ser oído. Eso es de 1776. En Estados Unidos nunca fue duda que el derecho a ser oído es a ser escuchado. Nosotros, la vigencia del Código de Vélez es de 1860 y pico, o sea que va a ser como 200 años que el derecho a ser oído lo interpretamos como derecho a ser leído. Yo no sé qué piensan ustedes, yo esto no lo puedo creer. Es como que yo les diga, bueno, vamos a hacer un examen, voy a escuchar lo que tienen para decir. Pero, profe, el examen es escrito. Ah, bueno, sí, pero donde yo les dije escuchar, tienen que interpretar, escribir. Eso no entra en la cabeza de nadie. Si vos tenés derecho a ser oído, es derecho a ser escuchado. ¿Y a dónde? En una audiencia. Bueno, nosotros hace 200 años que nos venimos leyendo, no escuchando. O sea, es una manera, es un cambio radical sobre la lógica, sobre la dinámica, sobre la manera de trabajar. Piensen lo que es un expediente escrito, ¿no? Porque ustedes me dirán, nada, Guille, pero hay una trampa en lo que vos decís. Y es que la testimonial y la confesional son audiencias. Y la gente va ahí a hablar, entonces alguien los escucha. Bueno, sí, alguien los escucha. El juez no. El juez no. Porque acuérdense, las audiencias las toma un funcionario en el mejor de los casos. Puede ser que sea un empleado, y si yo quiero que esté el juez, lo tengo que pedir. Entonces, y nadie lo pide. No lo pide nadie. Entonces, ¿dónde está mi derecho a ser oído en una corte? Es mi derecho a que, bueno, me escuche un auxiliar letrado y haga bien el acta. Lo que se traduce a que soy leído. Porque el juez de un proceso escriturario no es un juez de la causa, es un juez del expediente. Imagínense esto. Cuando el juez tiene que decidir la sentencia,
Está bien que el proceso digital y esto que voy a hacer ahora no existe más. Pero imaginemos por un momento que sigue siendo escrito. El juez tiene que resolver y viene alguien, le trae un expediente así y le dice, mira, tenés que resolver esto. Ah, ¿sí? Mirá vos. Ah, mira, empezó en el 2011. Ah, mira, se contestó demanda. Ah, la acta de los testigos. Entonces se transforma en un juez de ex post. Y nosotros lo que necesitamos para hacer la justicia más eficaz y eficiente es un juez de la causa, un juez que tome contacto con las partes, que sepa cuáles son las pretensiones, que analice cuál va a ser la prueba que se va a producir, cuál es la que no se va a producir, que vaya a la audiencia del juicio, que escuche lo que tienen para decir los testigos y que tome una decisión conforme a las pautas del 163, tomando un conocimiento directo. Y no un juez que empieza a leer la causa el día que empieza a correr el plazo para dictar sentencia definitiva. Entonces no es solamente una manera diferente de hacer lo mismo de siempre, es un cambio rotundo de paradigma, de filosofía, de manera de trabajar y de la concepción misma del sistema republicano y del gobierno abierto. Porque fíjense que si yo me meto en la MEP, puedo empezar a ver audiencias en la medida que estén cargadas. Y eso es gobierno abierto, que los ciudadanos puedan ver lo que hacemos nosotros, lo que hace el tribunal, y lo que hace el juez y las cosas que van a decir los testigos. Así que creo que pasa un poco por ahí. ¿Preguntas, consultas? Bien. ¿En qué consiste el proceso por audiencias? Vamos a volver sobre esto en la clase que viene, porque ahora me da el tiempo para hacer una exposición somera, dibujar algunas líneas tendenciales, pero vamos a volver sobre esto. El proceso clásico es el que está en el código, chicos. Ustedes ya lo vieron con Rafael, no voy a volver sobre eso. Auto de apertura de prueba, ofrecimiento de prueba por las partes, obviamente los traslados correspondientes para ver si alguien se opone, tiene algo para decir, proveimiento de la prueba por el juez, apertura de la fase de producción, bueno, el desenvolvimiento de los medios probatorios, articulación de caducidades, negligencias, certificación de la prueba por el secretario, luego terminado el plazo probatorio, alegatos si correspondiere por el tipo de proceso y autos, llamamiento de autos para sentencia definitiva. Ese es el procedimiento clásico. El cambio de paradigma hacia la oralidad se parece, pero no tiene nada que ver en su dinámica. De movida, todos los procesos se sumarizan. O sea, los que eran ordinarios se sumarizan. Y hay esencialmente dos momentos críticos. Hay una audiencia preliminar y una audiencia de vista de la causa. Eso es lo que caracteriza los procesos por audiencias. En la audiencia preliminar, esencialmente tiene dos funciones. Primero, el juez o la jueza va a ver si hay posibilidad de conciliar, de ver si hay un acercamiento entre las partes que permita dar por terminada la controversia. Fíjense que ahí ya también se empieza a dibujar la necesidad de la mediación previa, ¿no? O sea, si yo tengo una intervención judicial, ¿para qué quiero una extrajudicial menos eficiente y costosa? Pero bueno, eso ya pasó, ya lo vimos. Si no hay posibilidad de llegar a un entendimiento, lo que va a plantear el juez o la jueza es ver cuál es el foco litigioso, o sea, va a intentar determinar con precisión qué es lo que se va a discutir, y después va a intentar, en conjunto, colaborativamente con las partes, o sea, fíjense que también cambia eso de paradigma, ¿no? Pasamos de la verticalidad a algo un poco más horizontal, a un trabajo colaborativo. Va a intentar depurar un poco la prueba, a ver cuál es la que se va a producir y cuál no. Esto se hace colaborativamente. Doctor, ¿por qué pidió tantos oficios? No, por esto y lo otro. ¿Qué le parece si esto lo dejamos de lado y producimos tal o cual? ¿Está bien? Bueno, sí. Bueno, se ponen de acuerdo ahí. Uno puede ir ahí a defender sus medios o bien estar de acuerdo con el juez y decir, no, bueno, vamos a producir estos.
Pero hay que estar preparado, o sea, fíjense cómo también va subiendo, o sea, la exigencia profesional también sube, porque bueno, podés ir a una audiencia preliminar, no tenés ni idea para qué pediste lo que pediste. La va a pasar mal. Bueno, en ese mismo momento el juez abre a prueba y ahí nomás provee los medios. Y ahí en el medio se va a abrir un periodo preparatorio de la vista de la causa, que es un periodo de tiempo, una ventana, donde los abogados y abogadas deben impulsar los medios de prueba que no sean orales. De tal suerte de llegar a la vista de causa, o sea, al momento donde los testigos y las partes van a declarar, con toda la prueba no oral ya producida. Eso sería lo ideal. O sea, tenemos un periodo en el medio del desarrollo del plan de trabajo, como le dicen, hasta la audiencia de vista de la causa. Por eso es que es el juicio propiamente dicho. Porque si todo sale como tiene que salir, el juez ya tiene los dictámenes periciales, ya analizó la prueba documental, tiene en la mano todos los informes que llegaron, si hubo reconocimientos judiciales ya se hicieron, y lo único que queda es la declaración de las partes y la declaración de los testigos. De tal suerte que incluso hasta podría resolver en el momento. Esto es una bomba nuclear. Hay jueces. Después le vamos a preguntar a Marcos, si tenemos la oportunidad de hacerle una clase conjunta o entrevistarlos. Hay jueces, pues lo digo porque él esbozó algunas ideas en este sentido. Hay jueces que dictan la sentencia de manera oral, en el momento. Hacen como una suerte de cesura del juicio. ¿Qué quiero decir? Dicen, no, bueno, miren, conforme toda la prueba que tengo en la mano, la sentencia es tal. Lo hacen oralmente. Y después se saca una sentencia escrita. O no, o la dejan solo como oral. Eso ya es el zoom de la oralidad. Con algunos cuestionamientos y reparos, ¿no? Obviamente, por parte de la doctrina y de otros jueces. Pero les adelanto que hay algunos jueces que están intentando hacer esto. Porque fíjense además cómo en economía procesal el trabajo del juzgado baja notablemente. Ya no hay alguien escribiendo una sentencia 40 días, pronuncia la sentencia en el momento, de manera oral. Pero bueno, esto todavía es muy raro. Bien, cuando llega el día de la audiencia de vista de la causa, ahí tenemos también varias modalidades según el tipo de juez. Esto es muy variopinto, yo les planteo el esquema esencial, como les contaba hoy. Según el tipo de juez, hay jueces que transforman la confesional en una verdadera declaración de la parte. O sea, lo examinan como si fuera un testigo. Se abandona el estándar anticuado de la confesional, o sea, para que diga si es cierto o no es cierto algo. O sea, imagínense la confesional, ¿no? Para que jure como que es cierto tal cosa. No, no es cierto. Para que jure como que es cierto si tal o cual. No es cierto. Eso ya quedó, eso es medieval, chicos. Bueno, el cambio de paradigma transforma en el marco, ¿no?, del protocolo de gestión de la prueba, transformación de parte. Entonces la parte se manifiesta como si fuera un testigo. Obviamente un testigo con un interés, ¿no? Porque eso tiene la pretensión a la defensa. Pero habla como un testigo. Y ahí, una vez más, se abren dos caminos. Puede ser que examine el juez, que le diga, bueno, mire, ¿usted sabe por qué está acá? Sí, tal cosa. ¿Qué pasó ese día? Y yo venía así y asá y pasó tal cosa. Ah, sí, ¿y en qué circunstancia? Tal o cual. ¿Y qué hizo cuando tal cosa? Hice esto. Bueno, ese sería un juez más inquisitivo. El adversarial, ¿qué diría? Bueno, a ver, usted es la contraparte, hágale las preguntas que estime pertinentes, yo escucho. Eso va a implicar también un contrainterrogatorio, o sea que va a ir el abogado de su propia parte también a hacerle preguntas como para intentar morigerar el impacto del interrogatorio anterior. Ahí sí se hace al estilo norteamericano, ¿no? La parte declara, le pregunta a la contraparte, o sea, el abogado a la contraparte, y después tiene oportunidad su propio abogado de hacerle preguntas para morigerar un poco las cosas que dijo antes. Entonces, ese es el esquema de la confesional como declaración de parte, según el protocolo que dictó la Corte. Y después, con la testimonial, ya ahí se parece también un poco más a la testimonial clásica,
Lo que pasa es que también es una declaración abierta del testigo. Una vez más, hay dos modelos de juez, ¿no? El que le gusta hacer todas las preguntas y lo interroga de manera abierta, o sea, tiene una charla, o sea, para que ustedes se den cuenta lo que quiero decir, tiene una charla con el testigo. Porque el esquema del Código Civil es muy rígido. O sea, la confesional es para que diga que es cierto o que no es cierto. Y la parte dice a todo que no es cierto. Y usted es humano, no es cierto. O sea, una locura. Y con el testigo, el esquema tradicional es la lectura de un interrogatorio que proponen las partes. Muy rígido. Para que el testigo diga si sabe y cómo le consta tal hecho. Sí, me consta porque soy un vecino. Y muy rígido. En cambio, en los sistemas de oralidad, como hay una declaración, hay un interrogatorio abierto. Y cuando lo toma el juez, tiene una verdadera charla con el testigo. ¿Usted sabe por qué está acá? Sí, lo sé. ¿Usted vio el hecho? Sí, lo vi. Bueno, cuénteme lo que pasó. Y a partir de ahí empieza a hacer preguntas. Ahora, si te toca un juez adversarial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar que las partes pregunten. Con la misma lógica, ¿no? Ahí se para el abogado que lo propuso y le hace más o menos las mismas preguntas. ¿Usted vio el hecho? Sí, lo vi. ¿Y por qué está seguro de lo que vio? Y porque lo vi, porque pasaba por ahí, porque soy vecino de la zona. ¿Y cómo fue? Bueno, esa es la dinámica, una verdadera charla. Por supuesto que también hay bilateralidad. Después viene a preguntar el otro. Y el juez también. Pero como les digo, hay matices. La mayoría de los jueces son más de tipo inquisitivo. Les gusta hacer todas las preguntas y dejan un espacio para que los abogados formulen alguna que les interese. Los que son medio híbridos hacen las preguntas más esenciales y dejan el resto a los abogados. Y lo más raro, pero que hay algunos jueces que son adversariales y dejan que las preguntas las hagan las partes, al estilo juicio penal. Pero la verdad que eso todavía es bastante raro. Yo no lo vi nunca. Escuché algunos comentarios de jueces que hacen esto, pero la verdad que todavía es bastante raro. Y después, según el protocolo de oralidad, si salió todo bien, el juez también está ahí como para decretar caducidades y negligencias, de tal suerte que la causa quede limpita ya para resolver. Así que chicos, ese es a grandes rasgos el esquema de un tipo de procedimiento y de otro. Y lo que vamos a estar trabajando en los próximos encuentros de acá hasta el ejercicio del simulacro. ¿Preguntas, consultas? Bueno, entonces vamos a dejar acá, por favor, chicos, las consultas que quieran hacer de último momento las pueden hacer a través del campus o por mail, les vamos a estar contestando. Y bueno, nos vemos el sábado, chicos, muchos éxitos. Después les mando ahí el trabajito para los que quieran practicar. Gracias, Chao, profe, profe, buenas nos noches. vemos. Chao, chicos, les mando un Chao, abrazo. gracias. Gracias, profe, buenas noches. Profe, una pregunta última, de una pavada. Las clases a partir de ahora son